Una investigación de juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cada vez más cerca. El líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, pidió su apertura este martes. A través de nuestras investigaciones hemos descubierto que el presidente Biden mintió al pueblo estadounidense sobre su propio conocimiento de los negocios de su familia en el extranjero. En enero los republicanos se hicieron con la mayoría de la Cámara de Representantes. Ya han iniciado investigaciones agresivas contra el presidente Joe Biden y su familia, relacionándolos con una trama de tráfico de influencias, argumento habitualmente utilizado por el expresidente Donald Trump. Joe Biden es un político corrupto e incompetente. Echa un vistazo a todo el dinero que ha tomado de países extranjeros, gran parte a través de su hijo Hunter, que es un drogadicto, corrupto y el ejecutor de su padre. Los republicanos no han aportado pruebas, por lo que Ian Sams, portavoz de la Casa Blanca, habló de política extrema en su peor expresión, mientras que el líder de la mayoría en el Senado, demócrata, también fue crítico. Creo que la investigación del impeachment es absurda. El pueblo estadounidense quiere que hagamos algo que mejore su vida, no que nos dediquemos a esas persecuciones y cazas de brujas. Para destituir a Biden, la Cámara tendría que aprobar al menos un cargo de destitución en su contra, para lo que hace falta una mayoría de votos. Por lo que el objetivo de los republicanos es que el presidente llegue al último año electoral siendo relacionado con el juicio político. Teniendo para este primer panel a dos prestigiosos abogados con quienes vamos a conversar sobre este y otros temas de gran actualidad. Tenemos esta noche al doctor Rafael Peñalver, abogado y analista independiente. Muchas gracias, doctor Peñalver, por estar aquí. Y Raúl Gastesi, abogado y analista republicano. Gracias, Raúl, por estar con nosotros. Vamos a modo de introducción, porque en este tipo de situación hay que tener mucho cuidado en lo que se dice, en el caso de nosotros los periodistas, ¿sí? Y no entrar en las especulaciones ni las tonterías de especular, ¿no? La Constitución de Estados Unidos, comenzamos con la definición, regula en sus artículos 1 y 2 la posibilidad de someter a los cargos públicos a un proceso político de destitución o impeachment, residenciamiento también en español. En el caso de los cargos públicos federales, la acusación corresponde a la Cámara de Representantes y el juicio se realiza en el Senado. El artículo 2 señala que en su sección cuarta, que el presidente, el vicepresidente y todos los funcionarios civiles de Estados Unidos serán destituidos de sus cargos en caso de ser sometidos a un juicio político y recibir una condena por traición. Repetimos los cargos específicos para un impeachment: traición, cohecho u otros delitos graves y faltas leves. Además de las federales, hay juicios políticos estatales, como el que está teniendo lugar en Texas contra su fiscal general, Ken Paxton. Esta es la definición de cómo pudiera hacerse un impeachment. La opinión de Rafael Peñalver sobre este caso contra Joe Biden. Prematuro, todo esto es prematuro. Yo creo que no ha habido evidencia alguna para justificar la apertura de una investigación con miras hacia un impeachment. Yo sí creo que hay elementos para investigar, que sea una investigación normal del Congreso, pero elevarla al nivel de un impeachment o un pre-impeachment creo que es prematuro. Creo que la mejor frase de hoy la tuvo el congresista Carlos Jiménez, mi compañero de Columbus, que dijo que como ex bombero, donde hay humo, casi siempre hay fuego. Hasta ahora sí, hay elementos para sospechar que puede haber humo, pero no hay elementos, algunos todavía, para decir hubo un fuego. Yo creo que para abrir un impeachment, solamente eso ha pasado 3 veces en la historia de los Estados Unidos. Creo que es prematuro todavía. Raúl. Yo estoy de acuerdo con Rafael. No estamos en el punto de un juicio, pero estamos en un punto donde la Fiscalía, en este caso la Cámara de Representantes, está pidiendo evidencia. Hay humo, y hay bastante. Hay decenas de millones de dólares que han ido a la familia de él. Han habido muchos instantes en donde él aparentemente está usando su influencia. Uno de ellos fue cuando el fiscal en Ucrania estaba investigando la compañía en donde su hijo era miembro del board. Él aseguró que votaran a ese hombre.
se reunió más de 80 veces en la Casa Blanca con los socios de su hijo. Tuvo más de 20 llamadas telefónicas. Estaba en un momento dado usando un nombre seudónimo. ¿Cómo es que es? Seudónimo, sí. Seudónimo. AKA. AKA. Esas son cosas preocupantes. Yo no sé si el señor de verdad hizo algo para destituirlo como presidente. Para mí, un afán de la Constitución, lo más importante es respetar las leyes y las normas de este país. Me preocupa que los dos partidos están usando el impeachment casi como una censura. Y eso es muy preocupante. Este país no está en eso. No está para eso. Se abarata el proceso de impeachment. Tuvimos más de 100 años que no se utilizó y ahora de pronto en los últimos 20 años se ha utilizado 3 veces. Creo que la mejor definición yo creo que es no impeachment sino juicio político, porque hasta ahora esto es una jugada política. Simplemente Kevin McCarthy, para poder llegar a ser el presidente de la Cámara, tuvo que comprometerse con la rama más radical del Partido Republicano de comenzar este proceso. ¿Y es política también las acusaciones a Trump? Algunas sí. De los 4 juicios, algunas sí. El de Nueva York es pura politiquería. El de Georgia es pura politiquería. El de aquí, el del sur de la Florida, ese no. Él tenía sus documentos, no los podía tener. Eso sin duda, él violó la ley. Ahora, llevarlo a un juicio, argumentar... O sea, hay muchas soluciones. Él, por terco, se dejó encauzar. Pero sí, yo creo que hay de los dos partidos. ¿Por terco o por jugada política con fines electorales de presentarse como una víctima? Está haciendo eso en una forma muy eficaz dentro del Partido Republicano. Pero creo que estoy de acuerdo contigo, Raúl, de que el juicio de Nueva York, yo encuentro que ese juicio tiene elementos de política, es una acrobacia legal, poner lo que es una ley de un misdemeanor a nivel de la ley estatal de Nueva York y unirla a una ley federal para tratar de llegar a un encauzamiento. Esto puede ser un boomerang para los demócratas de Nueva York, en el caso de la fiscal. Sí. Ahora, yo discrepo con Raúl en que los otros 3 casos más serios no puede haber. ¿Qué cosa puede haber más seria que el tratar de dar un golpe de Estado, del tratar de retener documentos de la más alta seguridad nacional y por último de tratar de paralizar el momento cumbre de la democracia norteamericana, que es el conteo de los votos electorales el día 6? Pero Rafael, él no está acusado de eso. Él no está acusado, él está acusado solamente de interferir en la elección de Georgia. Él todavía nadie lo ha acusado del 6 de enero, nadie, ni uno. Todos los cargos relacionados en Washington es precisamente tratar de paralizar el proceso del día 6 de enero, de tratar de forzar al vicepresidente a tomar acciones que no tiene derecho a hacer. Evitar la certificación. Evitar la certificación de la elección y quitarle al pueblo norteamericano ese mandato sagrado que es el voto. Él tiene, siempre va a haber la pelea entre su derecho de libertad de expresión y el no interferir. Las cortes son los que van a decidir eso, no el jurado. Regresamos con ustedes y se nos queda el tema en este primer segmento, porque todo está de lo que ha hecho Mitt Romney. Vamos a hablar de eso cuando regresemos, porque ha dado un paso de algo que se está discutiendo con mucha actualidad en estos días, es si debe haber límites al tiempo de aspirar o de estar en el Congreso y en el Senado de los Estados Unidos. Al regresar, el senador republicano Mitt Romney, conocido por sus críticas a Donald Trump, anunció que no se presentará a la reelección en los comicios del próximo año para dar paso a una nueva generación de líderes. Tendremos más de sus declaraciones a la vuelta.